Hola, buenas tardes. Hola, hola, por acá. Hola, Buenas tardes. buenas. Hola, Hola, buenas buenas. tardes. ¿Cómo están? Yo pensé que estaban silenciados. No, no estaban silenciados. Bueno, al principio sí un poquito, pero ya estamos acá, ¿cierto? Ya somos varios, así que vamos a comenzar de inmediato. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Ya, les comento, bueno, primero, ¿cierto? Darles la bienvenida, información general, como siempre. Ya, hoy nos encontramos en nuestra séptima clase ya. Y hoy corresponde, ¿cierto?, el módulo 7 como ya lo habíamos comentado previamente, y posteriormente nos queda la última clase, perdón, que va a ser el día jueves. Ya, recuerdan que les había comentado sobre, y también se comentó en el grupo de WhatsApp, que va a haber un receso por vacaciones, ya va a haber un periodo cortito donde no van a haber actividades en Promundo. Por lo tanto, todas las evaluaciones que queden, ¿cierto?, recuperativas, se van a realizar una vez que volvamos de este receso. Ya el día lunes 6 ya va a estar abierta la plataforma para que puedan rendir evaluaciones atrasadas. Esta información, bueno, es importante para quienes tengan pruebas atrasadas, ¿cierto? Pero también se va a compartir a través del grupo de WhatsApp para quienes no estén presentes. Ya, entonces, ya, dicho lo anterior, quedaría así. El día 19, que es el día jueves, tenemos la última clase de este módulo. Ya, si no hay no ocurre nada, ¿cierto? Hasta esa fecha, sería la última clase y ese día se abriría la última prueba, que es la prueba número 4 del módulo. Ya, esta abre el día jueves, como siempre, y cierra el día viernes a las 10 de la noche. Ya, desde ahí en adelante comienza este periodo de receso de las actividades y se retorna el día lunes 6 de enero. Este retorno, ¿cierto? Va a dar inicio a las pruebas recuperativas, si es que las tienen, ¿cierto? La plataforma va a estar abierta y también ya se les va a dar información del módulo que continúa. Ya, entonces, ¿cierto? Ajustándonos a esto, alcanzaríamos a finalizar el módulo justito, ¿cierto? En el plazo antes del receso, y las pruebas atrasadas, ¿cierto? Las recuperativas solamente quedarían para la vuelta del receso. Esta información también se Y, va a profesora, actualizar. Sí, dígame. eso, eso no entendí. Entonces, las pruebas que se deben, yo debo una prueba. Ujú. ¿Cuándo se tomarían? Desde el lunes 6 de enero. Ah, desde el lunes 6. Sí, ya son 48 horas, entonces la plataforma se abre el lunes 6, ¿cierto? A las 6 de la tarde, y estaría abierto el lunes, martes, y ya el día miércoles se cierra la plataforma a las 6 de la tarde de nuevo. Ya, esta información se les va a confirmar en la última clase de todos modos. Hasta ahora el cronograma está así, pero siempre tenemos que esperar a cuando llegue la última clase, que va a ser el día jueves, para confirmar ese plazo, pero sí, van a quedar para la vuelta del receso. ¿Por qué? Porque justo la plataforma, o sea, todas las actividades van a cesar. Entonces no podemos dejar esas evaluaciones andando ahí, ¿cierto? Si no pueden ser completadas dentro del periodo de clases. Un momentito, voy a silenciar aquí un poquito. Ya. Entonces, ¿cierto? Hasta ahora todo continúa, ¿cierto? Con normalidad. El día jueves se abre la última prueba y ya las recuperativas quedan de vuelta, ¿cierto?, del receso. El receso es desde el viernes, viernes 20, ya se cierran todas las actividades de acá, ¿cierto?, a las 10 de la noche, como de costumbre, pero vuelven el día lunes 6. ¿Ya? Vamos a tener todos estos días para descansar, ¿cierto? Se vienen todas las festividades, entonces por eso se toma esa fecha, ¿cierto? Para que ustedes también puedan tener un descanso, nosotros también, ¿ya? Y todo el resto ya a la vuelta. Ya, entonces, bueno, como sugerencia también, revisar todas sus asistencias, que esté todo en orden. Si alguien ahora tiene alguna dificultad con su asistencia, que la pueda revisar antes de que finalicemos el día viernes. Idealmente que esté todo eso listo, y si no, ya lo estaríamos viendo desde el día 6. Ya ahí lo podemos ver si en ese último periodo de pruebas extraordinarias lo puedo estar revisando también.
¿ya? Pero idealmente es dejar todo más o menos al día, ¿ya? Esta información la vamos a repetir el día jueves y ahí vamos a entregar el comunicado oficial también de lo que serían esas pruebas atrasadas y bueno, si efectivamente es desde el día lunes 6 se va a confirmar también ese mismo día a través del grupo de WhatsApp, para recordar también que va a quedar ahí ese plazo abierto. Ya. Entonces, el día jueves, ¿cierto? Terminamos de ver esto y también vamos a irlo repitiendo para los compañeros que no estén acá presentes, ¿ya? Porque puede generar un poquito de confusión, ¿ya? Si vamos a tomar un receso, ¿cierto? Se comprende que a alguien le puede pasar que nos quedamos un poquito perdidos, ¿cierto? Con el tema de los horarios. Ya, entonces, vamos con este módulo 7, ese número 7 sobre las prácticas docentes inclusivas y evaluación formativa para el aprendizaje de todos. Si en algún momento me dejan de escuchar, como ustedes saben, ¿cierto? Me avisan inmediatamente para revisar qué es lo que puede estar sucediendo. Entonces, tenemos que las prácticas docentes inclusivas y evaluación formativa para el aprendizaje de todos, ¿cierto? Primeramente nos habla sobre la posibilidad, ¿cierto?, de enriquecerse en relación con los demás y ser una fuente de enriquecimiento para otros es fundamental para las prácticas docentes. Ya, todos vamos a aprender algo de un otro. Ya, no solamente cuando hablamos de prácticas docentes, acá hablamos de las prácticas de todas las personas que van a componer, ¿cierto? Este equipo, de todas las personas que van a estar a cargo de los cursos de los estudiantes. Ya, no solamente nos referimos a profesores como tal, acá son todos los profesionales, ya todos, ¿cierto? Tenemos un rol fundamental en las actividades que nosotros realicemos. Todas las personas que nos desempeñamos en los colegios, ¿cierto? Tenemos un rol, ¿cierto? Y ese rol también se enriquece al practicar, ¿cierto? Al interactuar con los demás. Ya esta relación que nosotros tengamos en esa interacción finalmente nos va a generar mayor conocimiento. Ya vamos a ir aprendiendo también de los demás y también aprendemos de nosotros mismos. Quizás nosotros, ¿cierto? Ahora vamos a tener una base ya para lo que se venga, ¿cierto? El próximo año o ya dentro de lo que queda de años y ya estamos dentro del contexto educativo. Pero ¿qué ocurre? Ya va a llegar marzo el próximo año y por lo general vamos a tener un movimiento de estudiantes, vamos a tener otros cursos, vamos a tener otros desafíos y también vamos a estar en contacto con otras personas. Ya, personas quizás que llevan mucho tiempo trabajando en educación o personas que quizás se van a estar integrando como nosotros, tal vez es que aún no lo estamos. O si ya estamos en el contexto educativo, ya tampoco nos podemos cerrar a que no vamos a aprender nada más. Claramente no, porque siempre se va a requerir, ¿cierto?, de este aprendizaje. Nosotros vamos a salir con esta base, pero esta base va a ser una parte muy pequeña de todo lo que vayamos aprendiendo en el día a día con con nuestros pares, ¿ya? O con nuestros propios niños. Nosotros, ¿cierto? Vamos a tener la base, pero a medida que nosotros vamos avanzando, vamos conociendo que van a haber algunas dificultades en esta área, van a haber algunas en esta otra. Nos vamos a ir complementando también. Nosotros mismos vamos a aprender y vamos a decir, ah, siento que tal vez necesito un poquito más de apoyo para trabajar con este grupo de estudiantes. Me di cuenta, la actividad que estaba haciendo quizás siento que requiero alguna otra estrategia, ¿ya? O me di cuenta que lo estoy haciendo súper bien, estoy haciendo súper bien, pero parece que la persona que está trabajando conmigo, yo estoy viendo que tiene un poquito de dificultad. Entonces, esto yo voy a aprovechar ese conocimiento que yo tengo, ya lo voy a conversar con mi compañero, compañera, con la persona que sea. Ya ahí, cierto, nosotros también vamos entregando nuestro conocimiento a un otro y el otro también, cierto, nosotros nos vamos a motivar también de haberle enseñado a esa persona o si nosotros requerimos apoyo también, tenemos que tener a un otro, cierto, que va a estar ahí para nosotros. Ya, en este contexto, ¿cierto? Todos los esfuerzos y recursos del personal se dedican a evaluar las necesidades de los alumnos y de los docentes para adaptar la enseñanza y proporcionar los apoyos necesarios a todo alumno. En este contexto, quiero decir, ¿cierto? En el contexto de la educación inclusiva.
todos los esfuerzos que realiza este colegio, digámoslo así, esta comunidad educativa, van a ir en beneficio, van a ir en beneficio, ¿cierto?, de toda la, primero de nuestros estudiantes, ¿ya? Pero también de las personas que se desempeñan en esta comunidad educativa. Ya, si nuestro colegio está trabajando como corresponde, ya, si se está transmitiendo la información de, por ejemplo, una persona del PIE, se están haciendo estas reuniones que finalmente, ¿cierto?, buscan apoyar a nuestros estudiantes, que también sea un paso, también sea un apoyo para nosotros mismos, que nos estamos desempeñando con esos estudiantes. Por ejemplo, ya, vamos a tener una reunión, ¿cierto?, un día de la semana o cada 2 semanas, por lo general es una vez a la semana, donde vamos a conversar, ¿cierto?, de las necesidades que tengan nuestros estudiantes. Ya, perfecto, se reúne todo el equipo, ya estamos viendo que estamos súper bien en esta área, pero quizá en esta otra nos va a faltar un poco. ¿Y cómo estamos nosotros para atender esa necesidad de nuestros estudiantes? Mm, ya, a ver, yo puedo compartir esta anécdota, quizá nos puede servir, o yo realicé, ¿cierto? Me especialicé, o conozco estrategias para esta área, quizás podría aportar desde ese lado, ¿ya? Pero ahí también se van viendo las necesidades que también tengamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nadie, ¿cierto? Sabe todo lo que ocurre. Podemos tener, ¿cierto?, mucha iniciativa, podemos hacer muchos cursos también. Perfecto, vamos a tener personas que trabajan con nosotros que van a ser muy comprometidas, ¿cierto? Se van a estar siempre actualizando, pero la idea es que también todos manejemos, aunque sea un poquito de esa estrategia, porque en el día a día, ¿cierto? No puede ser que solamente una persona o dos, ¿cierto? Manejen mucha información, manejen muchas estrategias y finalmente esas dos personas, por ejemplo, están con el curso que tiene muchas necesidades 2 veces a la semana. ¿Y qué va a pasar el resto de los días? ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Desde el contexto de educación inclusiva se busca que esta información, esta necesidad que pueda haber desde el personal, por ejemplo, desde los docentes, para docentes, ya también sea cubierta. No solo las necesidades y los apoyos que se le tengan que entregar a los estudiantes. Eso está perfecto, ¿cierto? Vamos a cubrir las necesidades, ¿cierto? Vamos a adaptar material. Súper bien. Pero también, ¿cierto? No se puede dejar de lado, no se puede desconocer las necesidades que requiera el equipo mismo para adaptar la enseñanza, para proporcionar apoyo. Ya, si nosotros vamos a estar en el día a día con nuestro estudiante, en aula, en recreo, en todos los espacios, ya tenemos que tener las herramientas necesarias, ¿cierto?, para poder desempeñarnos como tal, para brindar un apoyo que finalmente sea el adecuado y que facilite mucho más el trabajo de todos. Porque si lo pensamos así, si tenemos a dos personas, ya una persona del PIE y la otra persona una docente, ya, o una educadora diferencial y tenemos a un psicólogo, ya, que ellos, ¿cierto?, están muy especializados y todo. Ya, como les decía, estas personas van a estar solamente unos ratitos, excepto algunos periodos con los estudiantes que requieren mucho apoyo, requieren mucho acompañamiento, requieren mucha adecuación curricular también. ¿Y qué sucede? Si a nosotros simplemente nos dicen, ya, vamos a hacer, hay que hacer esta adaptación, ¿cierto? Estos materiales, entregarlo con un texto distinto, ya, y esa es solamente la instrucción. Nosotros vamos a quedar cortos, ¿cierto?, en lo que es la aplicación de ese material. Si no sabemos, por ejemplo, ya, pueden entregar alguna herramienta. Por ejemplo, desde mi área podemos hacer alguna adaptación para usarlo en la silla. Ya vamos a hacer una adaptación para que nuestro pequeño pueda estar movilizándose, ¿cierto? Sin necesidad de pararse de la silla. Vamos a tener un cojín que va a ser adaptado. Vamos a tener unas ligas, por ejemplo, para los pies, para que el niño esté eh, balanceando los pies, ¿cierto? Sin necesidad de pararse de la silla. ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo yo, la terapeuta, voy e instalo este equipo, ¿cierto? Lo instalo en la silla de un estudiante y simplemente no dejo instrucciones ni nada, yo simplemente me voy. ¿Qué va a pasar? Nuestro niño, quizá yo le dije al pequeño,
vamos a instalar algo, ¿cierto? Para que tú lo puedas tener en tu silla y en tu mesa, ya para que puedas estar más activo y no tengas la necesidad de estarte parando. Quizás yo se lo voy a decir así, literal. Pero ¿qué va a pasar? Van a pasar más personas por ese curso. ¿Ya? No solamente, ¿cierto? Va a estar ese niño con la persona, que en este caso sería yo, terapeuta, que ideé toda esa adaptación y las realicé. Va a pasar, ¿cierto? Que mi niño diga, oh, que está bonito mi puesto. Y va a empezar a explorar, ¿ya? Pero el real sentido que se le quería dar a esos instrumentos ya puede ser porque el niño quizás tenía un diagnóstico de trastorno de atención con hiperactividad, ¿cierto? O algún trastorno sensorial. No lo sabemos, no tenemos idea nosotros, o quizás sabemos del diagnóstico, pero no sabemos el por qué esa persona, ¿cierto? Creó toda esa adaptación para este niño. Entonces podemos decir, ah, qué novedoso. Ya, pero si no conocemos cómo funciona, el por qué se aplica, para qué es, y tampoco podemos ayudarle a nuestro niño, ¿cierto?, a que lo utilice, si nosotros no sabemos manejarlo, ¿cómo le vamos a reforzar en nuestro niño que también lo utilice? Ya, es complejo si otra persona, ¿cierto?, no nos entrega toda la información, nos entrega, ¿cierto?, solamente el elemento y ahí está, y que el niño, ¿cierto?, explore y quizás hay herramientas que sí son explorativas, pero hay otras que requieren, ¿cierto?, que más personas sepan cómo utilizarlas, para qué son, ¿cierto?, para también ayudar a nuestro niño o también, ¿cierto?, darle instrucciones a nuestro pequeño a veces para que pueda utilizar el material que está ahí. Ya no es solamente entregar material, adaptar material, ¿cierto? Hay cosas que sí, claro. Por ejemplo, si nos dicen ya la letra más grande, perfecto, pero en el día a día, ¿cierto? Nosotros tenemos que manejar más información al respecto. O sea, no se trata de que estemos obligados, ¿cierto?, a especializarnos en una actividad en específico, pero sí tenemos que saber el manejo de y el para qué. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Así se va construyendo esta comunidad educativa finalmente, porque si no, no sería, no tendría este concepto de comunidad como tal. Continuando, ¿cierto?, con la idea anterior, eh, de que de que la inclusión y el contacto interpersonal, ¿cierto?, que tengamos entre nosotros como profesionales y también con nuestros niños, con toda nuestra comunidad educativa, va a enriquecer este proceso educativo. Resulta fundamental que las actividades en el aula no solo sean adaptadas a las necesidades específicas de cada uno de los estudiantes, sino que también fomenten la colaboración de todos los estudiantes. Es importante, ¿cierto?, que también todo se trabaje idealmente a través del trabajo colaborativo o la mayor cantidad de actividades posible. Eso es lo que nos dice el enfoque de educación inclusiva. Ya no vamos a decirle a nuestros niños que hagan todo solo, porque finalmente no estamos tomando lo esencial, ¿cierto?, que es la participación de nuestros estudiantes, la colaboración, el aprender de un otro también. Si son todos los trabajos individuales, si las pruebas también van a ser individual, si finalmente nuestros niños están sentados mirando al profesor, ya por ya 45 minutos, ya no se va a lograr este sentido de participación real, de que finalmente nuestros niños y también las personas que nos desempeñamos en los colegios tengamos este sentido de pertinencia, ya que finalmente lo que nos motiva, ¿cierto?, a seguir participando, a seguir creando mayores instancias de participación, ¿cierto? Entonces, es esencial, ¿cierto?, desarrollar estas actividades de grupo que se adapten también a los diferentes ritmos de aprendizaje y capacidades de cada miembro de los equipos. Ya, un ejemplo simple de una actividad que se adapte, ¿cierto?, a los ritmos de aprendizaje y capacidades de cada uno de los miembros del equipo sería realizar una actividad grupal, claramente, donde nuestros estudiantes van a crear un collage, ¿ya? Pero para crear este collage, eh, damos distintas opciones. Algunos de nuestros niños pueden elegir cortar las imágenes, otros pueden pegarlas, otros pueden escribir, algunos pueden utilizar alguna frase relacionada dependiendo de lo que se trate el trabajo. Ya, entonces, ¿cierto? Si trabajamos de esa forma, de manera colaborativa, donde finalmente no limitemos a nuestros niños a simplemente, ¿cierto?,
tener el mismo ritmo de aprendizaje, ¿cierto? Adaptarnos a la exigencia más que nada. ¿Cierto? Estamos viendo que cada uno, ¿cierto? Va a tener distintas destrezas, distintas habilidades y también distintas dificultades. Entonces, si hacemos algo, por ejemplo, algo muy simple, ¿cierto? Era hacer un collage y que cada uno elija lo que va a hacer, ¿ya? Pero finalmente esto va a hacer que nuestros niños se sientan mucho más valorados, porque cada uno, ¿cierto? Va a trabajar unido al resto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo esto de manera colaborativa, pero también se va a respetar el ritmo y la capacidad que tenga cada uno de ellos. Esto puede ser para cualquier tipo de actividad en realidad. Un ejemplo súper simple que podría ser hacer un collage, pero por ejemplo, si estamos haciendo alguna actividad como al aire libre, por ejemplo, estamos, no sé, en ciencias naturales y vamos a aprender, ¿cierto?, los ciclos de las plantas y finalizamos con que tenemos que plantar un arbolito. Y ahí también se tiene que considerar, ya, si lo vamos a hacer en conjunto, no es que cada uno, ¿cierto?, vaya a plantar un arbolito, o si quieren, sí, podemos cada uno plantar nuestro arbolito, pero los agujeros, el abono, lo vamos a hacer de manera colaborativa. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Cada uno va a tener la oportunidad de cooperar, ¿cierto? En algo de ese proyecto. No vamos a dejar a nadie fuera. ¿Por qué? Porque yo, ¿cierto? Puedo remover la tierra, yo me voy a preocupar del abono, o yo puedo hacer un poquito de esto, puedo hacer un poquito de esto otro. Y finalmente, ¿cierto? Vamos a elegir el arbolito que vamos a plantar y después uno se va a encargar de regarlo. Ya, así, ¿cierto? Se van entregando, se van distribuyendo también los roles entre los participantes de estos grupos. Ya, esto aplica también si estamos haciendo algún trabajo que sea, por ejemplo, hacer una guía. Ya cada uno también va a compartir ideas, otros van a tomar un poquito más el mando y van a decir, ya, yo lo voy a escribir. Ah, pero yo tengo una página súper buena donde podemos sacar información que sea confiable. Y así, ¿cierto? Nos vamos distribuyendo y nos vamos empoderando también. ¿Ya? Conocer y respetar esta singularidad de cada persona no solo beneficia a los demás, sino también mejora la autoestima individual. Ya, súper, ¿cierto? Cada uno reconoce y se conoce. A cada uno, ¿cierto? Va a tener este papel. Ya, yo no voy a decir que yo no participé en nada. ¿Por qué? Porque ese arbolito que está plantado ahí, ¿cierto? Quizás no lo planté yo directamente, pero yo elegí el sitio donde se iba a realizar, ya yo escogí, yo, ¿cierto? Cooperé con el preparado de la tierra, yo seleccioné también, ¿cierto? El tema del ciclo del agua, participé también en esa actividad que fue parte de este proyecto también. ¿Ya? Otro puede decir, no, yo seleccioné el arbolito y lo puse ahí y me encargué de ponerle agüita y también, ¿cierto? Yo sé que hay que ponerle agua cada tanto tiempo, le ponemos agua. Entonces ahí, ¿cierto? Se puede ir complementando. Ya. Y la evaluación formativa. Continuando, también tenemos lo que es la evaluación formativa. Esta evaluación formativa ya, dice que incluye el estudio y seguimiento permanente de cada alumno, permitiendo valorar los logros y detectar las dificultades para proponer acciones que ayuden a superarlas. Se añade esta importancia de la evaluación formativa, ya, como un papel que va siendo fundamental en todas las prácticas inclusivas. No solamente la evaluación formativa se va a centrar en evaluar cuánto hemos aprendido de las asignaturas como tal. Ya, no solo va a medir nuestro desempeño académico, sino también va a ser una herramienta para conocer a nuestros propios estudiantes. Ya, en el contexto de la educación inclusiva, la evaluación formativa se va a referir específicamente a una evaluación continua para comprender, mejorar el aprendizaje, ¿cierto?, de todos nuestros estudiantes, con especial atención también a aquellos con necesidades educativas especiales, ¿cierto? Y también considera las diversas formas de aprender. ¿A qué se refiere la evaluación formativa? Hablamos de evaluación formativa a no solo la aplicación de evaluaciones estándar
Por ejemplo, la que vamos a tener ahora, ¿cierto? Sería una evaluación estándar. ¿Por qué? Porque hemos pasado, ¿cierto?, el contenido de tantas clases y ahora viene una evaluación, ¿cierto?, donde ustedes van a seleccionar mediante alternativas eh, todos los aprendizajes esperados. ¿Ya? Acá, ¿cierto?, tenemos un concepto que igual viene siendo por la modalidad, ¿cierto? Por la modalidad y por la modalidad y el espacio que tenemos como para realizar otro tipo de evaluaciones es mucho más complejo. ¿Ya? Lo que se podría hacer en este tipo de casos para tener un sistema de evaluación que fuese más inclusivo sería realizar distintos tipos de evaluaciones. Por ejemplo, una evaluación escrita, una evaluación que fuese más tipo informe, una evaluación que fuese grupal, otra evaluación por participación en clase. ¿Podría ser esa una opción? Sí, podría ser, pero por tema de tiempo, ¿cierto? Se acota un poquito lo que es la duración del módulo para hacerlo un poquito más ágil, ya comprendiendo que también, ¿cierto? Estamos en las tardes, ¿cierto? Un horario en que a algunos se les dificulta, ya puede ser más complejo, ¿cierto? El trabajo grupal, ya, porque podemos tener muchas personas que van a estar trabajando o que se atrasan un poquito en las clases, ya, entonces por ese tema es más complejo dentro de este contexto, pero no es imposible, ya. Entonces, si hablamos de evaluación formativa, como dijimos, no van a ser solamente las pruebas estándar, ya. Entonces, son evaluaciones que van mucho más allá de la prueba que corresponde, ¿cierto?, a la unidad que acabamos de pasar, ¿cierto? Terminamos la primera unidad, terminamos los objetivos, ¿cierto?, del semestre y corresponde evaluación, tenemos que tener una nota. Ya, en la escuela inclusiva también las notas son una parte, ¿cierto?, para medir los aprendizajes, eso nadie lo desconoce. Solo que para una escuela inclusiva, ¿cierto? Se busca que no solamente sea una única evaluación la que vaya a limitar quizá en algunos estudiantes por su forma de aprendizaje. Considerando que los ritmos de aprendizaje no van a ser iguales, en algunos casos, ¿cierto? Vamos a tener más dificultades, en algunos casos también voy a tener alguna necesidad educativa especial que me diga no me va a ir súper mal en las pruebas escritas. ¿Por qué? Porque quizás, ¿cierto? Eh, a mí ya está súper bien. Yo no comprendo el tema de las clases, pero me genera mucha ansiedad rendir una prueba. Puede ser que me ocurra, ¿cierto? Porque tengo algún diagnóstico como tal. O puede ser que yo tenga algún grado de discapacidad y me mandaron una prueba que es escrita. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Yo requiero más tiempo para poder realizar esa prueba. Yo aprendí el contenido en clase, sí, lo aprendí, pero si me pasan esta prueba donde tengo que redactar, me dan 40 minutos para hacerlo y yo tengo una dificultad, ¿cierto?, en la movilidad, por ejemplo, o tengo lo mismo que veíamos en la clase pasada, tengo una dislexia. Y para mí, el tema de ir leyendo las preguntas, las alternativas, por ejemplo, o los enunciados, se me dificulta mucho porque confundo las palabras. Entonces, si no tenemos un sistema que me dé la oportunidad de medir estos conocimientos de otra forma, ya es difícil que pueda lograrlo con éxito. Héctor, Profesora, ¿qué pasa, por ejemplo, lo que está hablando usted cuando son niños que tienen condiciones distintas y ujú, se le evalúan, por ejemplo, fila A, B y C? Me parece que los filas C son los que tienen estas condiciones. ¿Qué es lo más aconsejable que sean evaluados dentro de la sala de clase o sean sacados a la sala de clase? Que ya, estén con sus no, compañeros, ajá, sí, continúa, Héctor. sí, que sean evaluados con sus compañeros o lo que le produzca una menor tensión. Todo va a depender del diagnóstico como tal que tenga nuestro niño, si tiene alguna dificultad, por ejemplo, en lo sensorial, si tiene alguna dificultad, por ejemplo, de aprendizaje como tal, va a ser muy distinta la forma en que se les va a evaluar. Existen adaptaciones en el currículo por ejemplo, si tenemos algún estudiante que tiene alguna dificultad en el aprendizaje, ¿ya? O
que por ejemplo se le va a quitar dificultad a esa evaluación. Por ejemplo, se le pueden quitar preguntas. Eso sí se puede hacer. Ya, pero, por ejemplo, si tenemos algún estudiante que tiene alguna dificultad, por ejemplo, algún trastorno espectro autista, y vamos a hacer una evaluación donde tiene que pararse al frente del curso y vamos a hacer una disertación, puede ser que a nuestro niño efectivamente le dificulte mucho más, ¿cierto?, el estar al frente de sus compañeros, el poder hablar frente a este curso. Ya, en ese caso se podría dar la alternativa, ¿cierto?, de que la evaluación no fuese presentado adelante de todo el curso, puede ser que se la pueda dar solamente a la persona que lo va a evaluar, ¿cierto?, al profesor, puede ser esa una adaptación, puede ser también que sea frente a un grupo más pequeño de estudiantes, puede ser que también se le dé la opción de, en vez de rendir esa evaluación oral, pueda grabar un video de esa presentación, también puede ser válido. ¿Ya? O también hacerlo de otra forma, si lo puedo hacer escrito, también puede ser una alternativa. ¿Ya? Entonces, todas las adaptaciones en cuanto a la evaluación ya van a ser de acuerdo al perfil que tenga cada uno de nuestros estudiantes. No va a ser, no va a ser igual, ¿cierto? Si va a ser para algún pequeño que tenga algún tipo de desregulación, quizás porque le va a poner demasiado nervioso al estar frente a los demás. En ese caso, ¿cierto? Están las alternativas, que puede darlo de otra modalidad, que puede darlo solo con el profesor, sí se puede. Pero en el día a día, lo que son las actividades que se van a realizar, ¿cierto? Por derecho, nuestros niños deben participar. Lo distinto es cuando se aplica una evaluación. Y también está este tema de la evaluación formativa, que la idea es que no solamente limite todo lo que es aprendizaje, medir aprendizaje mediante evaluación, por ejemplo, evaluación escrita o la disertación, sino que va mucho más allá. Va viendo el día a día, por ejemplo, va teniendo una bitácora de todo lo que van haciendo nuestros niños, de todos los trabajos pequeños que se han hecho, quizás de ahí se también toma un perfil mucho más amplio que entrega una calificación distinta a la que solo nos va a entregar la prueba escrita. ¿Ya? No sé, Héctor, si respondo a la consulta o era un No, poquito sí, más está bien. específica. No, no, está bien, súper bien. Pero lo que yo también diga, por ejemplo, eh, no será discriminatorio o, por ejemplo, los niños hoy en día son burlescos, ¿cierto? Ujú. Porque se les entregan las filas A, B y C, y los C supuestamente los niños no los ven a veces muchos con sus condiciones distintas, así que luego los tratan de tontos, que son más lesos. A eso me refiero. El profesor debiese tomar esas medidas, por ejemplo, para no exponer a los niños delante de sus compañeros. No me queda tan claro lo de la fila, Héctor. No sé si me podrías explicar un poquito más. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando son niños que tienen ciertas dificultades o ciertas condiciones distintas, Ajá, por ejemplo, para las pruebas coeficientes 2 solemnes, ¿cierto? Se evalúan la fila A, B, y los que tienen mayor dificultad, no sé, por dislexia o otras condiciones, ajá. se le evalúa como la fila C. Las preguntas pueden ser más simples, Ah, ya. más acotadas, a eso me refiero. Ujú. Entonces los compañeros se dan cuenta que su compañero, valga la redundancia, no está en la fila A ni la B, sino que está en otra condición. Pueden ser 2 o 3, 4, a eso voy yo. Mm. Claro, sí, ahora comprendo mejor. Claro, son estos ajustes, ¿cierto? Donde se quita dificultad. Por ejemplo, se vamos a quitar vamos a trabajar a un 60% en vez de a un 100, ¿cierto? Como el resto. O sea, idealmente lo que se busca es que si las adaptaciones van a estar en cuanto a los contenidos, se nos va a realizar la misma prueba, pero la mía va a ser más fácil. Idealmente, ¿cierto? Que cuando se realice ese tipo de evaluaciones, si la realizamos entre todos, que no sea tan notorio, ¿cierto? Esta diferencia, pero los niños igual se dan cuenta. Es complejo en ese sentido, porque los niños sí se van a dar cuenta que a su compañero no le van a estar haciendo la misma prueba. Los mismos chicos comentan, sí, pero lamentablemente el sistema educativo, ¿cierto? Lo trabaja de esa forma. Quizá en ese caso el colegio pudiese generar la instancia de realizar esa misma evaluación, ¿cierto? Sin haber antes entregado esta categorización, ¿cierto? Como tan a la vista de los demás, que por ejemplo, si sabemos que estos niños se les quita esta dificultad, por ejemplo,
que no sea algo tan notorio que vean todos, pero lamentablemente cuando ya los demás estudiantes ya conocen esa realidad, es difícil, ¿cierto?, sacarlos de ahí, y lamentablemente también produce algún grado de discriminación en algunos colegios. Sí ocurre. Ya, pero también está la alternativa de quizás, ¿cierto?, realizar esta prueba en otro formato, ¿ya? O realizar, en vez de realizar la misma prueba que están realizando todos, quizás hacer otro tipo de trabajo, ya, quizás eso pudiese ser menos, menos señalador, podría ser, que simplemente, Invasivo. claro, sí, porque igual los niños sí se dan cuenta. Si se dan cuenta que su compañero, ¿cierto?, que está acá, le entregaron otra evaluación que no es la misma que tengo yo. ¿Ya? Yo sé que a mi compañero le hicieron menos preguntas que a mí, ¿ya? Pero sí, lamentablemente en muchos colegios se trabaja de esa forma. Igual es una forma, es aceptada, ya no es algo que no esté correcto, pero en gran medida, bueno, la sugerencia es que no sea así, pero sí, todavía se realiza de esa forma y no hay algo que diga, ¿cierto?, que, por ejemplo, por ley no se puede realizar de esa forma. Por ley solamente nos dicen que sí, se le puede quitar dificultad, ya perfecto, perfecto para nuestros estudiantes, pero se queda un poquito corto, ¿cierto? Esta parte con eso de la aplicación. Fabiola, Profe, ¿y Fabiola. no se podría realizar otro día, por ejemplo, un día anterior? Cosa de que no exponer a los niños a esa situación, no sé, hacerlo un día antes o después, una cosa así, porque igual es Mm, como bastante expuesto el asunto y los niños en sí lamentablemente son niños, pues, o sea, van a estar molestando y todo, pero hacerlo aparte o hacerle otro tipo de actividad eh, o en otro lugar, no sé, en la biblioteca, por ejemplo, no sé, se podrá realizar de esa forma. Comprendo, Fabiola. Vamos a escuchar a Lucía y vamos a hacer un cierre. Lucía. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Sí, es súper difícil. A mí me pasa con mi hijo, el del medio. Ujú. Él le molesta enormemente que sepan que él tiene una dificultad o una discapacidad. Se avergüenza, no quiere ni siquiera que la del equipo psicoeducativo o la psicopedagoga lo salude, lo mire, lo hable, porque es como súper evidente, no se oculta o no se protege el diagnóstico o se dan a entender que ellos sí tienen algo diferente y ellos es peor, se sienten mucho más mal y por lo menos a mi hijo le cuesta mucho recibir la ayuda, decidir, Mm. tiene dificultades, pero le da vergüenza. Claro, sí, es súper complejo, Lucía. Claro, lo que nos dicen ahora y desde la mirada más inclusiva llaman a dar más alternativas. Como decía Fabiola, quizás rendir esa prueba en otro espacio, pero también, ¿cierto? Al entregar esa evaluación en un espacio distinto a los demás, ¿cierto? También estamos generando esta incertidumbre también en los otros niños, pero ¿por qué ellos no están dando la prueba acá con nosotros? ¿Cierto? Es algo difícil de, por ejemplo, si nosotros tratamos de manejarlo y que nadie lo sepa, es complejo. También, ¿cierto? Tenemos por otro lado que nuestro pequeño, por ejemplo, está asistiendo al equipo PIE, el equipo PIE va a estar, ¿cierto?, tratando de apoyarle en lo que necesite, pero también ocurre que los demás niños dicen, pertenece al PIE, yo sé, todos mis compañeros que están en el PIE. ¿Ya? Porque es difícil, ¿cierto?, que no lo vean en el día a día. Lo que se realiza en ese tipo de situaciones es trabajar mucho más la sensibilización de los estudiantes más que nada. Ya, trabajar la sensibilización, ¿cierto? Saber que finalmente todas estas diferencias o dificultades o necesidades que nosotros tengamos en el contexto educativo es algo normal. Todos tenemos necesidades. Yo quizás voy a requerir apoyo, me va a costar mucho hablar en público, pero yo requiero un apoyo, ¿cierto? Yo voy a entregar la evaluación escrita, por ejemplo, porque me cuesta demasiado hablar en público, ¿ya? Pero finalmente, ¿cierto? Si los compañeros
comprenden que estas dificultades que yo puedo tener, ya puede que a mí no me dificulte hablar en público y por eso voy a molestar al otro que no le cuesta hablar en público. Pero en realidad a mí se me hacen difíciles las matemáticas, ¿ya? Entonces todos tenemos dificultades. Mi compañero, al que le cuesta hablar en público, es muy bueno en matemáticas. ¿Ya? Entonces esa es la vuelta que se trata de dar desde los colegios ahora, ya que finalmente, ¿cierto? Todos tenemos dificultades, todos tenemos necesidades, todos somos muy buenos en algo y todos somos muy malos en algo, ¿ya? O somos medianamente buenos, medianamente malos. Ya, finalmente, el hecho de tener un diagnóstico que no nos condicione, ¿cierto?, a ser distintos a los demás. Bueno, distintos somos todos. Esa es la premisa con la que se trabaja la educación inclusiva, pero en el día a día todavía tenemos esa mirada, ¿cierto? De que alguien es distinto, ya. Entonces vamos a hablar de esa persona, vamos a reírnos. Lucía, Lamentablemente está como mal mirado porque se sienten etiquetados y se mm, sienten como segregados de la sociedad porque lo están dando un trato diferente y no quieren que sus pares sepan. Yo creo que es un tema en general de sociedad, de la sí, educación, del colegio. Como dice usted, o sea, ¿cómo lo hacemos para que él se incluya en las mismas controles de los demás sin que los demás se den cuenta, para que él no se sienta mal y que los compañeros lo acepten y que los profesores les puedan apoyar? Es súper compleja la situación. sí. Sí, Lucía, es súper complejo como tú comentas, ¿cierto? Muchas gracias por comentarnos también esa experiencia que también nos sirve a todos. Es complejo, ¿cierto? Uno dice lo que se debe hacer, pero de ahí a cambiar toda esa mentalidad, ¿cierto? Ahora estamos partiendo con los más chiquititos. A los niños más pequeñitos, si nosotros nos damos cuenta, tienen este concepto de inclusión como muy grabado. Ya versus porque son un poquito más grandes. Ya se va trabajando desde a poquito, tomando un poquito de cada generación. Héctor, Sí, mire, lo que pasa es que aquí voy yo al tema, por ejemplo, los que trabajan en el colegio, yo creo que han apreciado que a fin de año todos estos alumnos que son problemáticos en cuanto a disciplina, notas, a ellos sí se les evalúa en forma especial, ¿cierto? Una porque se les suspendió, se les acortó la jornada, van solamente las evaluaciones y ahí UTP tiene ese criterio, pero no aplican el criterio con estos niños que tienen condiciones distintas. Es ahí donde yo creo que el sistema debiese mejorarse mm, en beneficio de ellos, porque sí se les dan las facilidades de los cachos y a los niños que sí se merecen, no. Pues yo lo veo en el colegio donde yo trabajo. No sé si a los demás que trabajan, Pablo me parece, y otra persona más, si les pasa lo mismo. Yo ahí como que me chocó un poco porque, claro, los niños que dieron problemas durante el año, todas las facilidades, y estos niños no, pues yo consideré que hasta fueron expuestos por haberlo puesto en la fila C. claro, sí, es súper complejo verlo de esa forma. Claro, sí, las posibilidades sí existen dentro de los colegios. Ya, las posibilidades, por ejemplo, de tener otra instancia de evaluación, sí es algo que se puede dar. Ya, pero lamentablemente sí, ocurre mucho que el sistema educativo como tal está en este periodo de transición y para eso tienen que pasar años, ¿cierto? Para poder reestructurar la forma en que se va a entregar. Si algo viene por algún decreto de ley, por ejemplo, que nos diga que esto lo tenemos que hacer de esa forma, lo hacemos de esa forma. Pero también, ¿cierto? Va a estar la parte que es propia de las generaciones más antiguas, ¿cierto? De nosotros mismos, ¿cierto? Que todavía somos de esa generación que está como adulto, ¿cierto? Cambiando el chip, porque nosotros ya comprendemos, ¿cierto? Lo que pasa. Pero hay muchas otras personas que tienen aproximadamente nuestra edad, o son un poquito más grandes, un poquito más chicos, que todavía tienen ese pensamiento muy arraigado, ya ese pensamiento de que nos tenemos que reír de todo lo diferente, ya que tenemos que señalar a la persona que sea distinta, ya, pero acá Lucía nos comenta que las nuevas generaciones ya vienen con ese chip, que son más amables. Y es verdad, yo también lo he visto, que mientras más pequeños, ¿cierto? Nuestros niños nos enseñan a nosotros los grandes, nos corrigen a nosotros. Y eso igual es súper bueno. Significa que sí, se ha trabajado, pero un montón. Pero no todo colegio también lo va a tomar de la misma forma.
Hay colegios donde a nuestros niños desde chiquititos, ¿cierto? Se les inculca mucho esto de que existen algunas condiciones, existen patologías, que ellos mismos van a apoyar a sus compañeros desde chiquititos. ¿Ya por qué? Porque han crecido con ellos también y el entorno es mucho más amigable. Ya no vamos a mirar raro a alguien que requiere algún apoyo específico. ¿Ya? Todo lo contrario, nosotros, pequeñitos, vamos a apoyar a nuestro compañero. ¿Ya? Pero también ocurre que en otras situaciones, ¿cierto? Nuestro colegio quizás no inculcó tanto lo que era la mirada inclusiva o lo tomaron quizás cuando éramos más chiquititos y después ya nos olvidamos. Ah, tenemos niños más grandes, ahora vamos a reforzar los contenidos. Ya nos olvidamos un poquito de la parte emocional, ¿cierto? De la otra parte que trabajábamos cuando éramos chiquititos. Ya, y lamentablemente el modelo educativo nos lleva a descuidar un poquito otras partes del tema de las habilidades sociales, ¿cierto? La parte emocional. Hola, Camil. Ya lamentablemente nuestro sistema educativo toma ese rumbo va mucho más ligado a la parte académica. ¿Ya? Entonces, si seguimos en la misma línea de cuando éramos chiquititos, que trabajamos muchos aspectos, ¿cierto? Trabajamos mucho la amistad, trabajamos lo socioemocional, ¿ya? Trabajamos el qué significa el que todos seamos diferentes, ¿ya? Y nuestros niños continúan en esa misma línea, van a ser estos pequeños que a veces nos toca encontrarnos que nos están corrigiendo a nosotros. Por eso yo encuentro que está súper bien, no es que los niños lo hagan por ser faltos de respeto, todo lo contrario. Si a veces a nosotros se nos sale alguna palabra, porque nosotros lamentablemente estuvimos full en esa generación que era muy buena para reírse de todo. Ya quizás nosotros igual nos reímos de alguien, quizás también se rieron de nosotros. ¿Ya? Y eso era algo totalmente normal antes. ¿Ya? Pero vamos a tener a estos chiquititos que nos van a decir, ¿sabes? No es bueno reírse de esta persona o esta persona, a esta persona se le hace difícil esto, y yo no sé por qué se ríen o esto no es algo bueno. Ya, nuestros niños nos van a corregir. Y ese corregir yo no lo veo como algo negativo, todo lo contrario. Si tú no se da cuenta y dice, ah, ya, yo cierto tengo que cambiar este chip que tengo tan metido acá, ¿ya? Pero es difícil, ¿ya? Es súper difícil. Lucía. Así como se ha visto en algunos videos cuando los mismos compañeritos incluyen a sus, valga la redundancia, compañeros de la mano a los bailes, le mueven las manos, ya Ujú. eso se nota que es otra generación porque los acogen súper bien. Claro, lo importante es que ese trabajo sea constante, ¿cierto? Cuando somos chiquititos, aprendemos ya el qué es el respeto hacia los demás. Sabemos que el otro se puede sentir mal y nosotros no queremos eso. Ya todos nos queremos sentir amados, finalmente, todos nos queremos sentir tranquilos. Ya todos, ¿cierto? Tenemos un control, vamos formándonos como seres racionales, ¿cierto? Desde chiquititos ya tenemos, no es que nosotros cuando pequeños simplemente vayamos por la vida jugando, ya, pero eso tiene que continuar en el tiempo. La tiene que perdurar cuando seamos más grandes en el colegio, la educación básica, la educación media, en la universidad también, ya cuando somos más grandes, ya eso se tiene que ir preservando. Fabiola, ¿quería comentar algo? Sí, profe, eso se trabaja bastante en el área de convivencia escolar. Se tiene que trabajar eh, para poder expandirlo en el área educacional, en un colegio, por ejemplo. Eh, Mm, Le pregunto porque me interesa a mí el asunto de convivencia escolar, o sea, que ser como influyente en ese aspecto para poder ayudar a los niños y educar a, ¿cómo se llama? A los niños como a los docentes y que se sepa, o sea, se busque la forma de inclusión a cada niño que tenga capacidades diferentes, ¿me entiendes? Entonces, mi pregunta es, ¿eso pertenece al área de convivencia escolar en sí o no? debiese ser en todas las áreas, ¿ya? Porque si bien vamos a tener las asignaturas como tal,
Ya también, ¿cierto? Está, primeramente, que nuestros niños comprendan lo que son sus emociones y al comprender sus emociones también van a saber, ¿cierto? Que los demás también las sienten. Ya, primero, ¿cierto? Es un trabajo como transversal. Convivencia escolar sí juega un rol súper importante, ya que igual el convivencia se encarga de muchas áreas, ¿cierto? Que pueden estar flojas, débiles, cualquier situación de conflicto, cualquier tema, por ejemplo, que se esté viviendo en el colegio, sí lo va a abordar convivencia escolar, pero en el día a día Pero, también hay estrategias que se pueden trabajar desde el aula como tal, como docente, como asistente, se pueden ir reforzando. Ya, primeramente, desde que nuestros niños reconozcan las emociones que están sintiendo, para que comprendan que también el otro se siente de una forma, se siente de otra. Ya se puede también trabajar en el aula como tal, en las mismas actividades de grupo, ¿cierto? Que saber que cada uno cumple un rol también es algo importante para evitar, ¿cierto? Que nuestros niños eh, dejen de ver a un otro como una persona que es igual que ellos. Eh, bueno, Héctor, Sí, mire, nosotros hoy día estuvimos actualizando el RICE para este otro año ¿ya? y salió esto, pero también se habla que también está en convivencia escolar, ¿cierto? Ujú, Cuando se hace sí, la mediación, todo, antes que pase a lo punitivo, pero también es responsabilidad de los profesores también, de todas las sí, personas que componen la comunidad escolar, porque cuando ya llega a convivencia escolar es como, se ha producido un cierto daño también. ujú, Entonces ya ahí hay que hacer el trabajo reflexivo, el avenimiento entre los niños, pero sí, todas las personas que trabajan en el aula siempre tiene que haber una labor preventiva. Y ahí sí. nosotros estábamos fallando, no lo teníamos estipulado. ¿Quiénes son? Somos todos responsables, no solamente convivencia escolar. Claro, sí, Héctor, muchas gracias. Justamente para allá iba igual a llevar la idea. Qué bueno que lo comentas también, ¿cierto? Porque como tú nos dices, ¿cierto? Se dieron cuenta que hacía falta esta parte que finalmente personas que están o que estamos más cerca de nuestros niños van a ser, ¿cierto? Docentes, paradocentes, asistentes, inspectores. Entonces van a ser las personas que finalmente van a estar más cerca de nuestros niños. ¿Ya? Entonces nosotros se trabaja en el día a día el tema de la comunicación, el tema de la emoción, el tema de las habilidades sociales también, que es algo que el currículum educativo como tal a veces deja fuera. Ya no nos dicen, ¿cierto? Quizá en alguna asignatura se va a trabajar la parte emocional. Quizá en alguna asignatura se va a trabajar las habilidades sociales de nuestros niños, pero nosotros los vemos día a día, los vemos cómo se saludan, vemos cómo interactúan, vemos cómo se están tratando entre pares, ¿ya? Vemos que también, ¿cierto? Hay dificultades para trabajar en grupo, que este pequeño no quiere trabajar con este otro, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Nosotros somos quienes tenemos la clave, vemos todo lo que está ocurriendo ahí, ¿cierto? Y nosotros decimos, ah, ya algo puede estar pasando, ¿cierto? Antes de que escale, nosotros, ¿cierto? Ya potenciamos un poquito el tema de las emociones y habilidades sociales de nuestros niños. Ya quizá aquí hay un conflicto, nosotros sabemos más o menos qué es lo que puede haber ocurrido. Lucía, ¿quieres comentar algo? Sí, profesora, lamentablemente cuando los niños tienen alguna dificultad por conducta y están en el equipo PIE, Ujú. pasan al equipo de conducta, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Eh, y ellos no se ponen de convivencia escolar. Convivencia, sí. Y no, claro, y todos no están en conjunto, no lo ven de la misma perspectiva, porque el equipo PIE lo ve de un lado, de convivencia escolar lo ven de otra manera, Mm, y los profesores como que no todos se conjugan a la vez. sí, es complejo. Sí, por eso lo ideal, ¿cierto? Es evitar que estas situaciones lleguen más allá. Y ahí la clave, ¿cierto? Está en nosotros que estamos más cerca de nuestros niños. ¿Cierto? Como decía Héctor, antes de que llegue a los equipos de convivencia, antes de hablar con, por ejemplo, de que tengan que tener esta reunión por este estudiante en específico, ya lo vemos nosotros también.
podemos decirle también a las personas del pie que estamos atentos, ¿cierto? A cualquier cosa que pueda estar pasando ante la situación, entregar los antecedentes, claro, eso igual está bien, pero nosotros también tenemos la clave y nosotros con nuestras actitudes primeramente, ¿cierto? Mostramos, somos el ejemplo de cómo debemos actuar. A nosotros siendo el ejemplo, ¿ya? Y viendo también lo que está pasando en el día a día, somos guía de nuestros niños. Ya no nos dejamos solos. Ya, recuerden que también hay una parte súper importante que creo que se menciona más adelante, que nosotros, ¿cierto?, acompañamos a nuestros estudiantes. Muchas veces nuestros estudiantes quieren acercarse a nosotros, quieren compartirnos algo, alguna inquietud que tengan, algún conflicto que esté pasando, algo que no les haga sentir cómodos, ¿ya? Entonces, ¿cierto?, nosotros escuchamos a nuestros estudiantes. Ya, quizás, ¿cierto?, vemos que nuestro estudiante tiene una actitud muy hostil, pero quizás si no sabemos lo que está pasando detrás, quizás nuestro estudiante efectivamente tuvo un problema serio con algún otro. Ya, y no lo vamos a saber hasta que quizás ocurra algo, que quizás se ponga a discutir con un otro, o que quizás, ¿cierto?, eh, tenga que intervenir convivencia escolar en esa situación. Quizás nuestro niño, ya, ocurrió algo, y quizás nuestro niño que nos tiene confianza en nosotros, que somos más cercanos, nos va a comentar ese algo. ¿Ya? Y ahí nosotros esto podemos tomar distintas cartas para ver qué es lo que puede estar ocurriendo. Y ahí nosotros también podemos solicitarle apoyo al otro equipo. Está súper bien, pero siempre tratar de ver ahí en el día a día qué está pasando, qué dificultad tiene mi estudiante. ¿Ya? Yo voy a premiar lo positivo. Recuerden que aunque sea una cosa positiva que veamos, esa cosa positiva, bravo, súper bien, excelente, o sigue así, ¿ya? Para nuestros niños es súper importante que nosotros, ¿cierto?, estas palabras de aliento, que les escuchemos también. Ya podemos ver que tengamos, por ejemplo, si hay niños que se vean como muy hostiles, que no quieran realizar ninguna de las actividades, pero en algún momento ellos van a querer, ¿cierto?, aprender un poco más. Ya quizás van a tener más confianza con nosotros y van a decir, ah, ya me gusta esto. ¿Ya? Y los vamos a ver que sí, ellos tienen la intención, ¿cierto?, de mejorar y súper bien, nosotros le apoyamos, le felicitamos por ese querer intentarlo. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Súper importante el tema de la autoestima en nuestros estudiantes, saber que todo el tema emocional parte desde que nuestro niño llega al colegio en la mañana, desde ese saludo, ya va a partir todo el tema de la convivencia como tal. Ya, desde que si nosotros queremos que nuestros niños participen y ellos escasamente se hablan, se conocen, ya vamos a decir, vamos a hacer grupo entre tal persona, pero si nuestros niños con suerte se saludan en la mañana, lo hemos visto un par de veces y nosotros llegamos tarde, por ejemplo. Llegamos justito a la hora y no sabemos qué pasó antes. Ya, entonces, ¿cierto? Si nosotros estamos pendientes de nuestros niños, tratamos de llegar un poquito más temprano, ver cómo interactúan, ya qué ocurre en esa mañana. En esa mañana quizás se pusieron a discutir, en esa mañana nadie se saludó, o en esa mañana todos se saludaron súper bien, súper cordiales. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Vemos que vamos a hacer grupo, ya trabajan súper bien. Quizás hay dificultad en el grupo por el tema de ponerse de acuerdo, pero eso es normal, ¿cierto? Es algo que nosotros les podemos apoyar ahí, ¿cierto? Podemos ayudarle a organizarse, ya, perfecto, pero podemos tener temas mucho más serios, ya que lamentablemente nos podemos dar cuenta ya cuando llegue convivencia escolar, porque quizás, ¿cierto?, nuestros niños no se están saludando, han habido conflictos de hace rato, ya quizás hay muchas malas caras, no sabemos, o alguien está molestando a un otro. Vamos a tener situaciones de bullying que pueden pasar muy desapercibidas. Lucía, Creo que eso tiene que ser un trabajo constante, semana a semana, sí, con los profesores jefes y llevar todos estos temas de los niños que tienen alguna complejidad de comportamiento o algún trastorno o déficit atencional. Creo que eso hay que tratarlo como curso, como padres, como educación, y que sea constante, porque no es solo una cosa. Y si uno claro, va fortaleciendo semana a semana, uno ya se va adecuando, los niños también.
Creo que es un trabajo día a día. Sí, correcto, Lucía, es algo súper constante, que si ya hacemos una reunión y tenemos tantos conflictos, a la semana siguiente puede que ese conflicto haya avanzado, estamos súper bien, pero surgieron estas otras inquietudes. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Y también vamos reforzando lo anterior. ¿Ya? Entonces, sí, es algo que se tiene que ir trabajando a diario. Héctor, Es importante lo que dice la compañera, pero nosotros lo que aprendimos como colegio este año, que después de todo eso tiene que haber un seguimiento, ¿cómo van los ujú, niños? Después de sí, todo el trabajo formativo, no sé, 1 o 2 semanas hay que ver cómo están. No ujú, dejar ya, se hizo y después lo olvidamos de claro. ellos porque a veces el conflicto puede seguir. Claro, a veces ocurre eso, ¿cierto? Que simplemente nosotros si decimos, ya, hicimos esta reunión, detectamos tal dificultad que podemos hacer, ya hagamos esto. Súper, ¿funcionó? Sí, genial. Ahora, ¿qué otro conflicto tenemos? Ya, y no, si nos olvidamos de lo que ocurrió anteriormente, ya nosotros como profesionales, como personas adultas, ¿cierto? Que estamos con nuestros estudiantes, no estaríamos avanzando finalmente. Porque decimos, ya, pero si vimos que ya no hay dificultades, no hemos visto nada en estos últimos días. Ya, pero en realidad es así, ¿cierto? O hacemos algo más. Quizás no vamos a trabajar con esa persona, ¿cierto?, que tenía la dificultad, sino que ahora vamos a hacer algo como con el curso, ya y vamos a conversar un poquito también, quizás pueda haber pasado algo más, ¿cierto? Manejar si hay antecedentes nuevos al respecto, no solamente quedarnos con la única intervención que hemos realizado. ¿Alguien más había levantado la mano y con esto nos vamos a ir a un break? ¿Fabiola? Profe, no, es que yo estaba pensando a lo que yo iba adelante, y bueno, y con todos los aportes de mis compañeros y todo, eh, yo si bien trabajé en colegio, pero no tengo tanta experiencia, pero yo me pongo en el lugar y si, por ejemplo, se hiciera una reunión, a ver, con todos los profesores, más convivencia escolar, la dirección y todo, para ver diferentes soluciones, por ejemplo, para que haya más inserción, eh, en los niños, por ejemplo, en el caso de las pruebas, lo que hablaba mi compañero, también ver el asunto de las soluciones con respecto a los problemas conductuales, también con los niños con capacidades diferentes. Entonces, realizar como una reunión especial para poder buscar soluciones a nivel general en el colegio, ¿me entiendes? A eso Ujú, voy yo, o sea, que haya una forma de, a nivel general, de apoyo de tanto de los docentes, de todos los que trabajan en el área educacional. Por eso yo decía, como si se podrá realizar eso, bueno, yo no tengo experiencia en eso, pero lo asimilaba a nivel general, cosa que ujú, fueran como normas para todos en general, normas que de ayuda para la inserción, para el área conductual y todo lo que conversamos recién. Eso, profe. ujú, ujú. No sé si Sí, se podrá Fabiola. hacer eso. Sí, Fabiola, bueno, por lo general, los colegios sí tienen estas reuniones de profesores, al menos una vez a la semana. El equipo PIE también tiene reuniones y el equipo directivo. El hecho de tener a todos los equipos no es tan factible en el diario vivir. Puede ser cierto que sea por situaciones puntuales, puede ocurrir que haya una reunión como más general, pero bueno, para la redundancia, en general los establecimientos tienen estos espacios para poder conversar situaciones particulares, a veces el PIE con los docentes, ¿cierto? A cargo de los cursos de ciertos estudiantes, pueden tener estos espacios, pero va a depender mucho también de la logística del establecimiento como tal. Ya, porque sí son necesarias y he visto personalmente equipos de trabajo donde se realiza la reunión del PIE, ¿cierto? 1 o 2 veces por semana incluso. También se realizan las reuniones de los docentes 1 vez por semana, por ejemplo, ¿ya? Y también puede ser de acuerdo, ¿ya? Podemos tener el equipo convivencia, podemos tener al equipo PIE, podemos tener a docentes también en las reuniones,
o equipos directivos cuando sea como situaciones como muy puntuales para presentar algún tipo de proyecto, ¿ya? Pero hay algunos establecimientos que no realizan tanto esa gestión, ya que por lo que puede ser, ¿cierto?, que tengamos una reunión entre algunos representantes eh, cada 2 semanas, ya por lo general lo que se da más es la reunión de profesores, pero ahí el equipo PIE no participa mucho, ya a veces ocurre que se distribuye de esa forma, ya por lo general lo que he visto yo, ya, personalmente, he visto equipos de las dos formas. Ya, y en los equipos en estos que se realiza que se realiza la toma de decisiones muy en conjunto, ya, he visto que son colegios que funcionan súper bien, ya, hay mucho apoyo para los estudiantes, sean del equipo PIE o no sean del equipo PIE, porque también se preocupan de todos los estudiantes en general, de la comunidad educativa. Es una cosa, aunque también pueden existir conflictos entre las personas, los adultos, ya, eso también ocurre, pero esos conflictos quedan de lado una vez que estamos hablando de cómo vamos a trabajar con los estudiantes. Sí se dan esas instancias, pero hay otros colegios donde no se dan mucho. ¿Ya? Entonces, ahí va a depender en realidad del compromiso que tenga el establecimiento. Ya, porque sí, Gracias. hay colegios que de verdad que es increíble la forma en que se reúnen y planifican, y genial, y entre todos poniendo ideas, ya, yo vi esto, yo vi esto otro, y podíamos hacer esto, ya, súper, genial, ya, y los recursos, ya, gestionemos los recursos, el director, y ya, fuimos a gestionar recursos, súper, ya, los conseguimos. Ya, colegios que andan así súper bien, súper estructurados, y uno lo ve, así como la cantidad de estudiantes que, por ejemplo, quedasen sin atención del equipo PIE a la semana es, no sé, ninguno, o uno que no tuvo una sesión porque el niño faltó, por ejemplo. Ya, entonces está muy bien logrado, pero para eso también hay que empoderarse, ¿ya? Los equipos, ¿cierto? Tienen que estar como mucho más preparados para tener un equipo que realmente, ¿cierto?, pueda trabajar en conjunto, porque no es fácil también, ¿cierto?, el atender todas las necesidades de nuestros estudiantes, sean del equipo PIE o no, ¿ya? Pero sí ocurre que en colegio está muy bien logrado. Y en otros todavía están en proceso. Y hay algunos que casi nada, ¿ya? Entonces, hasta acá vamos a quedar en este momento. Son las 8:15, a las 8:25 estamos de vuelta. 10 minutitos y volvemos. Bajar de compartir. 10 minutitos, estamos de vuelta a las 8:25. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Sí, ok. Ya, súper. Entonces, ya, para quienes se integraron y después, primero darles la bienvenida y nos encontramos en el módulo 7, prácticas docentes inclusivas y evaluación formativa para el aprendizaje de todos. Ya nos queda esta clase y una más que va a ser el día jueves y damos por cerrado este módulo, ya, para que igual lo tengan claro y la prueba, ¿cierto? Como siempre, el día jueves. Ya, está acomodando un poquitito. Entonces, nos quedábamos, ¿cierto?, en esta partecita de acá, ¿cierto?, que es súper importante para todo lo que es la educación inclusiva como tal, que podamos trabajar en grupos colaborativos, ¿cierto?, con nuestros pares. Por ejemplo, entre nuestros estudiantes, ¿cierto?, que cada uno tenga algún rol dentro de ese grupo, dentro de ese proyecto. También entre los docentes, paradocentes, todo el equipo que compone esta comunidad educativa, pero también debe haber un trabajo coordinado. Es importante, ¿cierto?, que se pueda reconocer y se pueda respetar que cada uno, ¿cierto?, va a ser singular. ¿Ya? Todos nos beneficiamos finalmente de un otro. Y también nos quedamos en esta parte hablando sobre la evaluación formativa, que decíamos que incluye el estudio y seguimiento permanente de cada uno de los estudiantes, permitiendo también valorar los logros y detectar cualquier tipo de dificultad. Como evaluación formativa, no solamente estábamos hablando de una
del seguimiento de las calificaciones que tengamos, ¿cierto? No solamente de los logros académicos, sino que es un proceso que es mucho más, va mucho más allá, ya que no se va a limitar solamente a esta prueba final que podamos tener de acuerdo al módulo, sino que es algo que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, se le puede entregar un feedback mucho más constante a nuestros estudiantes, ¿ya? Entregando una retroalimentación que sea mucho más regular. Nosotros mismos, los docentes, si nosotros estamos en aula y vemos trabajar a nuestros estudiantes, podemos, ¿cierto?, acercarnos, ver, ¿cierto?, qué dificultades puedan tener, apoyarle en la parte académica, apoyarle también en la vinculación que puedan tener con su grupo, apoyarle en la toma de decisión, ¿cierto? Si algo se nos está complejizando mucho a este grupo, también les puedo ayudar. ¿Ya? Entonces, a través de este proceso de evaluación formativa, ¿cierto? Nosotros vamos revisando periódicamente los avances que vayan teniendo nuestros estudiantes y las dificultades que tengan también, ya sea de la forma en que nos estamos comunicando, algo está fallando en este grupo, algo está fallando en el trabajo que yo estoy haciendo. Es igual de importante, ¿cierto?, apoyar en la parte académica, me cuesta este contenido de matemática, ¿ya? Pero también cualquier otra situación que se pueda estar dando con nuestros estudiantes, ¿ya? Nosotros evaluamos, ¿ya?, de manera visual, evaluamos de manera individual también cómo nuestros estudiantes están trabajando los unos con los otros, sea, si existe una colaboración real, si realmente nuestro estudiante no está logrando, ¿cierto?, Eh, poder participar en alguna actividad específica. ¿Por qué no está participando? ¿Porque se le hace difícil el contenido? ¿Porque la metodología quizás no es la correcta? ¿O porque dentro de los mismos estudiantes existe alguna dificultad, por ejemplo, en la interacción o algún tipo de discriminación? Y a todo ese tipo de situaciones nosotros las vemos a través de ese convivir que vamos teniendo con nuestros estudiantes. Em, por ejemplo, ya, si nosotros si utilizamos algún tipo de evaluación como tal, ya, vamos a realizar una evaluación, ¿cierto?, para algún estudiante que tenga alguna dificultad en lo que es, ya, va a ser una prueba, una guía escrita para un estudiante con autismo, por ejemplo. Ya, esa es la indicación que se dio, se le va a dar a todos los estudiantes la misma instrucción, ya, pero en lugar de que la persona que está a cargo de entregar estas instrucciones se ponga al frente de este estudiante y le diga, tienes que hacerlo de este modo, ya tienes tanto tiempo, y recordarle más encima, ya tienes que hacerlo en este tiempo, ya tienes que escribir ya una plana y darle las instrucciones, ¿cierto? Igual como se las dio el otro, algo ahí, ¿cierto? No está funcionando tan bien. ¿Cierto? Si esta persona que entregó las instrucciones no está considerando también las necesidades de ese estudiante. La forma en que debiese hacerlo sería entregándole otra alternativa. Si ve que el estudiante está muy complicado con realizar esta evaluación escrita, ¿cierto? Esta guía, puede darle la opción de hacerlo de manera oral. También puede darle la opción de hacerlo con apoyo visual, ¿cierto? Que también funciona súper bien para bajar un poquito esta, bajar un poquito la ansiedad, ¿cierto? Que pueda provocar algún tipo de situación que a mí, por ejemplo, si tengo algún diagnóstico como el autismo, me pueda causar dificultades, ¿ya? Lo malo sería que se le insistiese, se le dijera, no, es que tú tienes que hacerlo de esta forma, tienes tanto tiempo, ¿ya? Por ejemplo, decirle ya, si no lo completas de aquí a tal hora, te ponemos un 2. Pésimo. No se están considerando para nada, no se están considerando el derecho de nuestros estudiantes a la educación, no se está considerando su ritmo de aprendizaje, no se está considerando tampoco el tema emocional, no se está considerando tampoco el cómo va a perjudicar esto si nosotros estamos haciendo bullying a uno de nuestros estudiantes, prácticamente, ¿cierto? Estamos nosotros como adultos dando ese ejemplo súper negativo frente a los demás también lo van a tomar. Realmente, ¿cierto? Los niños
también toman esa parte. Algunos claramente van a decir que eso no está correcto, pero hay otros que se van a cuestionar, van a decir, ah, si la persona que está a cargo de nosotros lo hace, yo también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me pareció algo divertido, no sé, ¿ya? Entonces, el enfoque colaborativo y adaptativo asegura finalmente que todos nuestros estudiantes tengan la oportunidad de participar y aprender en un ambiente mucho más inclusivo y mucho más respetuoso. Ya, nosotros también fomentamos, ¿cierto?, que todos nuestros estudiantes tengan esa oportunidad. Por ejemplo, los asistentes pueden ir observando día a día todo el progreso que vayan teniendo nuestros estudiantes, proporcionar también información a los demás participantes de este equipo, a los docentes, a las personas que integran el equipo PIE. Podemos entregar datos de qué es lo que está ocurriendo. También desde el rol del asistente de aula podemos entregar un feedback que va a ser mucho más inmediato, mucho más personalizado. Nosotros podemos ir, ¿cierto?, viendo cómo van avanzando nuestros estudiantes, irles felicitando por esos pequeños logros que vayan teniendo, que finalmente van a hacer que se empoderen, ¿cierto?, y van a ir mejorando, tratando de mejorar también las habilidades que vayan consiguiendo. Ya, logros que pueden ser muy pequeñitos, pero finalmente son valorados y eso también, ¿cierto?, les va a reforzar esa conducta positiva. Ya, también se estudia desde el rol de adaptar todo tipo de materiales o actividades, ¿cierto? Facilitando que los estudiantes también puedan participar, ¿cierto? Súper bien. ¿El estudiante puede participar en el grupo? Sí, sí puede. O sea, cuenta con los materiales adaptados, tiene todo tipo de apoyo. Yo estoy, ¿cierto?, pendiente de que el estudiante no tenga alguna dificultad en su día a día finalmente. ¿Y qué ocurre? Que el estudiante, súper bien. Ya, el estudiante súper bien, ¿cierto? Estamos apoyando en este momento preciso. ¿Y qué ocurre? Que está trabajando súper bien últimamente en grupo, ¿ya? ¿No? Genial. Ya, entonces, también desde el rol de los inspectores está esta parte de promover también este desarrollo de actividades grupales mucho más colaborativas, para que finalmente la comunidad educativa se haga parte de este proceso inclusivo, ¿ya? Promoviendo el entorno como tal. Ya, si bien el rol de los inspectores es mucho más administrativo, también tiene otras responsabilidades, ¿cierto?, que pudiesen ser fomentar un ambiente mucho más seguro y respetuoso también. Ya, evaluar si finalmente este colegio está ofreciendo espacios realmente inclusivos y que promuevan también el bienestar emocional de nuestros estudiantes, especialmente de estudiantes que tengan, por ejemplo, alguna dificultad para regular sus emociones. O vamos a ver de nuevo el ejemplo de estudiantes con autismo. Ya, por ejemplo, si un inspector observa alguna situación en el patio, se da cuenta que alguno de los pequeños con algún diagnóstico de autismo se está sintiendo abrumado, reconoce, ¿cierto?, esas señales del cuerpo que está entregando este niño, ya está ahí atento, ¿cierto?, a lo que está ocurriendo, ya, durante un recreo, el inspector asegura que este estudiante se sienta mucho más seguro. Ya, primeramente puede tener las herramientas, manejar cierto, qué persona está a cargo de atender este tipo de situaciones, puede haberse dado cuenta que quizás en el recreo pusieron música así de la nada, ya eliminar ese estímulo, buscar que nuestro estudiante esté en un lugar tranquilo, ya manejar también técnicas de regulación emocional es súper importante, ya no solamente la parte administrativa en el caso de los inspectores, ya tienen un rol súper importante también en favorecer que este entorno educativo total, ya en patio, en aula, quizás no vamos a estar en aula 100%, vamos a pasar por ahí, ya, pero vamos a tener todo el conocimiento de lo que está pasando en esa aula. Ya, y si vemos en el patio también algún tema de regulación, ya nosotros también entregamos también podemos tomar acciones para proteger a nuestros estudiantes y que finalmente el entorno realmente sea mucho más adaptado a las necesidades que efectivamente estamos viendo en el día a día. Algunas pueden pasar muy desapercibidas, ¿ya? Pero nosotros también tenemos herramientas para poder eh, hacer frente a ellas. Ya, continuando con este mismo enfoque, se busca que dentro de la escuela inclusiva exista un equipo de profesionales variado,
ya en que finalmente no solamente los docentes, sino que de todas las disciplinas que coexistan en ese ambiente inclusivo, trabajen finalmente al unísono, ¿ya? Y ofrezcan a los estudiantes los apoyos específicos que necesitan en el abordaje y tratamiento particular que se precise. Así imaginamos un colegio como el que les comentaba adelante, donde todos los profesionales, ya, de todas las áreas, acá van técnicos, todos los profesionales, al menos los ejemplos que yo les comentaba, que todos se incluyen en lo que se está haciendo con la comunidad educativa. Ya no hay, quizá en una reunión no vamos a estar todos, pero vamos a tener representantes de cada una de las áreas. Vamos a tener a personas de ciertos cursos, ya que van a ser desde el docente titular, van a ser asistentes, van a ser inspectores, vamos a estar todos en algún momento, pero va a depender también de la periodicidad también que se dé. Porque puede ser, como les decía, que en algunas instancias vamos a tener estas reuniones donde sí estemos efectivamente todos, o la mayoría, o los representantes de cada una de las áreas o de cada uno de los cursos, pero van a haber otras instancias donde sí, ya vamos a ver quizás un grupo de tales profesionales, un grupo que trabaja con este curso, más el equipo PIE o más convivencia. Eso también se da. Pero también vamos a tener otros colegios donde por lo general las reuniones van a ser más de docentes y para docentes, de alguna cantidad de docentes con equipo PIE, ya un grupo muy específico. Ya, y también, si no ocurre la instancia en que estemos todos, que esa información finalmente, a los acuerdos que se tomaron, lleguen a todos. Que si nosotros tenemos algún punto de vista, podamos hacerlo llegar también a esa reunión que va a ocurrir. O sea, va a ocurrir una vez a la semana, quizás cada 2 semanas. Eso no lo manejamos también porque va a depender mucho de cómo se maneje el equipo directivo también de los establecimientos. Los consejos de profesores han existido siempre, pero por lo general son de profesores. Ya, pero sí se puede, sí se generan estas otras instancias donde también, ¿cierto? Todos vamos, como podemos decir, remando hacia un mismo lado. Y, por ejemplo, si tenemos un estudiante que tiene dificultades para leer, la persona que está a cargo, un docente o asistente, ya puede trabajar con este pequeño en clase, puede entregarle algún tipo de apoyo, ¿cierto?, en el aula de manera inmediata. Mientras que también va a haber otra persona que, por ejemplo, puede ser fonoaudiólogo o fonoaudióloga, que le va a ayudar a mejorar la pronunciación, por otro lado. Y además vamos a tener a la persona que es psicólogo del establecimiento, que le va a brindar apoyo emocional. ¿Ya? Sería un ejemplo finalmente de lo que sería como trabajar al unísono, ¿ya? Pero así pueden haber muchos otros. Ahora viendo que la educación inclusiva, ¿cierto?, implica que todos los estudiantes, debería decir ahí, todos los estudiantes de una determinada comunidad aprendan juntos, ya que finalmente, eh, porque yo tenga dificultades para aprender las matemáticas, no me dejen fuera de esas matemáticas, que yo participe, que tenga apoyo, que a mí se me quiten algunas preguntas, es algo que me está haciendo participar al igual que los otros. Ya voy a estar participando dentro de esta comunidad educativa. Que quizás voy a tener dificultades en esa asignatura, pero también voy a apoyar en esta otra. Quizás también me cuesta esta otra, pero también voy a poner mucho empeño en esta. Ya, y a mi compañero también le puede pasar lo mismo, o le puede pasar lo contrario, va a ser mucho mejor en esta área y en esta otra no tanto. Ya, independiente de todas las condiciones, orígenes, condición personal, social, ya, todos, ¿cierto?, tienen el derecho de participar de esta comunidad educativa en la que estoy inmerso. Oh, hoy se me ocurrió todo. Ya, entonces, sobre los cambios en las actitudes y prácticas educativas, tenemos la valoración de la diversidad como un elemento que enriquece el desarrollo personal y social. Ya, la condición más importante, perdón, perdón, iba a toser. La condición más importante para el desarrollo de una educación inclusiva es que la sociedad en general y la comunidad educativa en particular tengan una actitud de aceptación, respeto y valoración de las diferencias. Es importante, ¿cierto?, ver estas diferencias que tengamos los unos con los otros, ¿ya?, como algo
como algo que finalmente nos va a enriquecer. Ya, eso igual lo hemos mencionado varias veces. También, eh, ya finalmente también la escuela, no nosotros, la escuela eh, es quien acepta, respeta, valora estas diferencias que tengamos los unos con los otros. Ya no es que nosotros como estudiantes, ¿cierto? Pertenecientes a esta escuela, tengamos que adaptarnos al modelo educativo. Bien, si nosotros llegamos a un colegio nuevo, hay un proceso de adaptación que es natural, ya, pero que no sea un obstáculo, ¿cierto? El cómo nosotros vamos a lidiar con este día a día. ¿Ya? También, ¿cierto? Es fundamental desarrollar una intensa actividad de información y sensibilización en que los medios de comunicación social puedan jugar un papel fundamental. Ya, lo que le hablaba adelante, ¿cierto? El tema de la sensibilización. Por ejemplo, podríamos apoyar el tema de la sensibilización, ¿cierto? Que la sensibilización más que nada apunta a que nosotros tengamos las capacidades, nosotros como estudiantes o como comunidad educativa, tengamos la capacidad de ver, ¿cierto? Lo que comentaba previamente, que todos tenemos distintas características. Es algo totalmente normal, así como somos distintos físicamente, también lo vamos a hacer intelectualmente, psicológicamente, ¿cierto? Vamos a ser muy diferentes, no vamos a ser iguales los unos a los otros. Pero en cuanto a las oportunidades que nosotros tengamos, a los derechos del estar acá en este colegio, ¿ya? Sí somos iguales, ¿ya? Pero nuestro cuerpo, nuestro funcionar, no va a ser igual a todos. A todos vamos a ser distintos y nadie es más que el otro, nadie es más o menos que el otro. ¿Ya? Entonces podríamos hacer, ¿cierto? Algún tipo de campaña interna de sensibilización, por ejemplo, teniendo algún video o publicación, ¿cierto? En el mismo colegio como tal, que llegue a toda nuestra comunidad educativa, con algún testimonio de estudiantes, docentes, familia, con la importancia de la inclusión. Ya, estos videos siempre tienen que ser, por ejemplo, si hacemos videos, siempre tienen que ser con consentimiento de la persona que va a ser grabada y que siempre vaya, no sea enfocado, ¿cierto? A, por ejemplo, todas las dificultades que yo tuve, y que sea enfocado más que nada a los logros que yo haya tenido. Si nosotros, por ejemplo, decidimos tener algún testimonio de alguna persona que haya sido parte de este colegio, ya que quizás nos comente. A mí, yo tengo tal diagnóstico, a mí me costó, ¿cierto? Cierta etapa cuando yo era más pequeñita, pero ahora, ¿cierto? Me, me va súper bien, soy muy buena en arte, estudio tal carrera, apoyo a mis padres, o yo trabajo en cierta área, ¿cómo lo hice? Al principio me costó insertarme en esta área. Ya cuando yo llegué me costaba porque el espacio no estaba adaptado para mí, por ejemplo. Pero ahora, ¿cierto? Adaptaron las entradas, adaptaron, ¿cierto? Para que todos tuvieran alcance de mis manos, ¿ya? Y con eso, ¿cierto? A mí me ha ido súper bien, también tengo muy buenos amigos, en el colegio también tuve muy buenos amigos. Ya, en el colegio era salir elegida la mejor compañera o el mejor compañero. Ya siempre cualquier tipo si se trabaja el tema de la sensibilización, ya llevar siempre algún discurso que finalmente sea enriquecedor para los demás, ya que no sea, por ejemplo, alguna persona que quizás no está, si bien puede ocurrir, es verdad que puede ocurrir que alguien nos diga, no, yo sufro mucha discriminación, a mí me va súper mal, ya puede ocurrir que eso sí, sabemos que existe, pero si estamos buscando finalmente motivar a alguien a participar, a apoyar a un otro, sin señalarlo tampoco, ya vamos a ver que finalmente una persona, el mejor ejemplo es ver alguna persona que, independiente de sus características, ¿cierto? Pudo lograr, ¿cierto? Lo que anhelaba. ¿Ya? Y también tiene dificultades hoy en día, sí, sí las tiene, porque las dificultades siempre van a estar, pero es cierto, nos enfocamos siempre un poquito más en lo positivo.
Y esa es la señal que queremos entregar, sobre todo si estamos entregando ese mensaje, ¿cierto?, a niños, eh, jóvenes también. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos sobre los cambios en la actitud y las prácticas educativas, tenemos, dentro de estos cambios de las actitudes, tenemos que un currículum amplio y flexible es una condición fundamental para responder a la diversidad. Esto ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Ya que va a permitir tomar decisiones ajustadas a las diferentes realidades sociales, culturales e individuales. Ya, pero la respuesta a la diversidad implica además un currículum amplio y equilibrado, ¿cierto? En cuanto al tipo de capacidades y contenido que contempla. Ya, que no sea solamente un currículum diversificado en cuanto a los contenidos que vayamos a tener, ya súper bien si estamos trabajando matemática y vamos a terminar el semestre trabajando matemática avanzada, por ejemplo, ya bien, ya súper. Los niños están aprendiendo matemática. Ya, pero no solamente hay que enfocarse en los conocimientos teóricos como tal, sino lo que comentábamos delante, ¿cierto? Trabajar también la parte emocional, trabajar habilidades sociales, ¿ya? Sin importar diferencias, ya, todos podemos desarrollar y debemos desarrollar también esas áreas que son fundamentales para afrontar nuestro día a día. ¿Ya? Un currículum inclusivo contempla la adaptación de contenidos, ¿cierto? Metodología de enseñanza, eh, y formas de evaluación. Ya, esto está súper bien, ¿cierto? Un currículum que sea flexible, que sea amplio, contempla cualquier adecuación que podemos entregar en cuanto a contenido, la forma en que vamos a entregar la prueba, ¿cierto? Ya, esto está súper bien, pero también hay otros factores que son sumamente importantes. Fomentar la empatía, fomentar la autorregulación, trabajar en equipo, promover también el respeto, igualdad, valorar la diversidad que tengamos nuestros estudiantes, involucrar también a las familias, es parte de la escuela inclusiva y toda esta comunidad que no trabaja por sí misma. Mira, yo, terapeuta, no trabajo sola y voy y llevo a los niños, trabajo con ellos, después los devuelvo a su sala. No es así en el día a día, ya nunca va a ser así. Ya todo es un trabajo constante con el equipo, con las personas que tenemos detrás. También con ese curso, donde está nuestro niño. No vamos a trabajar solamente con ese niño que está ahí. Vamos a trabajar con ese niño, con ese curso. Vamos a trabajar también con la historia que tenga ese niño, porque también hay una familia detrás. Ya, también hay una familia detrás, también hay una historia de vida. ¿Ya? Eh, en América Latina, ay, voy a correr un poquito para poder ver. En América Latina, ¿cierto? Se han realizado muchos avances sobre el diseño del currículum como tal, que claramente puede ser mucho más beneficioso para la diversidad como lo era antes. ¿Ya? Antes el currículum, como ustedes ya saben, lo habíamos comentado previamente, era bastante más rígido que lo que se ve hoy en día. Hoy está la posibilidad, ¿cierto?, de realizar la evaluación de otra forma, de quitar dificultad, de cambiar la modalidad también en que se está entregando el contenido, ¿ya? Pero todavía, ¿cierto?, no se ha logrado finalmente que toda esta práctica educativa se modifique como tal. Ya no hay un impacto realmente tan significativo como se esperaría, ¿cierto? A pesar de la cantidad de años que ya se ha aplicado, han habido cambios, estamos muy de acuerdo, ya, pero hay muchos docentes, y me refiero con docentes, me refiero a todas las personas que están a cargo de nuestros estudiantes, ¿ya? Aún, ¿cierto? No se han adoptado por completo las prácticas inclusivas como tal, así como las conversamos nosotros, que suenan como súper perfectas, que es como un ideal, ¿cierto? Al que se apunta a llegar. A eso es lo que se busca llegar. Ya, si pensamos en América Latina como tal, ya, no es que se esté trabajando solamente acá en Chile, hay muchos otros países que también, ¿cierto? Están trabajando bajo este enfoque. Ahora estamos bien. Ya, no solamente nosotros trabajamos el enfoque inclusivo, también hay muchos otros países, ¿ya? Pero pensándolo de manera más global,
¿cierto? En América Latina aún, ¿cierto? Los cambios no han avanzado tanto. En nuestro país se han visto, sí, hay harto avance, pero no están al 100%. No es que todos los colegios, ¿cierto?, estén trabajando al unísono, tengan una mirada similar. Ha ido variando, sí, eso estamos de acuerdo, pero falta todavía. Ya esta no la vamos a alcanzar a hacer, era una pequeña actividad, pero no vamos a alcanzar. Para lograr un enfoque realmente inclusivo, ¿ya? Los enfoques metodológicos y la pedagogía deben estar centradas en el alumno y facilitar la diversificación y flexibilidad de los estudiantes. Ya, las metodologías, todo el tema del contenido que se entregue a nuestros estudiantes debe enfocarse en el estudiante. Finalmente, ¿cierto? De acuerdo a las características de mi estudiante, vamos a ir adaptando la forma en que entregamos estos contenidos, la forma en que evaluamos estos contenidos, ya que la experiencia de aprendizaje sea mucho más personalizable, entendiendo todas las necesidades y características únicas que vaya teniendo cada uno de nuestros estudiantes. Ya no vamos a entregar la misma forma de aprendizaje pensando en que nuestros estudiantes eh, tengan que adaptarse a cómo yo lo estoy enseñando. Ya no es, por ejemplo, pararse adelante, dictar toda una clase. ¿Por qué? Porque ya, ese es mi modelo de enseñanza y los estudiantes se lo tienen que aprender así. ¿Ya? Tiene que haber flexibilidad y diversificación. No solamente voy a dictar todo el contenido, ya voy a utilizar apoyo visual, ¿cierto? Voy además compartirlo hoy. Como voy a hacer toda esta introducción, voy a explicar el contenido adelante, voy a utilizar videos, voy a utilizar un apoyo, ¿cierto? De imágenes, de texto adelante. Además, ¿cierto? Vamos a trabajarlo después con esta actividad, ya que es mucho más lúdica quizá, siempre nombro las actividades lúdicas porque me gustan mucho, pero quizás con algún otro tipo de actividad que nos lleve a la reflexión, pensando en la asignatura también, ya, a través de esa actividad también vamos a abarcar, ¿cierto? Ciertas habilidades para la vida diaria. Ya vamos a trabajar, ¿cierto? Algunos aspectos, algunos valores también a través de esa misma actividad que vamos a hacer, que es de lenguaje, pues, ¿ya? El punto central es cómo organizar las situaciones de aprendizaje de forma que todos los alumnos participen sin perder de vista las necesidades y competencias específicas de cada uno. Cuando les comentaba que si estamos pensando en diversificar la enseñanza, sabemos que tenemos estudiantes con alguna necesidad educativa especial. Quizás ese estudiante va a requerir algún apoyo que sea específico para su diagnóstico o para su condición. ¿Ya? Se le van a entregar estos apoyos, pero además se va a buscar abarcar mucho más. Por eso lo importante también es no simplemente pensar en que ya tenemos un o dos estudiantes con necesidad educativa especial, ya, pero se le van a entregar contenidos aparte a ellos dos. ¿Ya? Finalmente, ¿cierto? Es apuntar mucho más allá. Pensar que si vamos a entregar estos contenidos de manera oral, también entreguémoslo escrito, ya, también entreguémoslo visual. ¿Para qué? Para que todos nuestros estudiantes finalmente tengan la oportunidad, ¿cierto?, de tener una enseñanza mucho más flexible, que no sea solamente pensada en el estudiante o la estudiante que tenga alguna condición, o física, cognitiva, ¿ya? Uno de los mayores desafíos en América Latina es romper con esta cultura homogeneizadora de las escuelas y enseñanza transmisora frontal, que considera a todos los alumnos que todos son iguales, ¿ya? Lo mismo que había explicado previamente. Ya, si pensamos que todos nuestros estudiantes son iguales, que tienen una forma específica de aprender y que de esa forma, que quizás me resultó súper bien, entregué el contenido de esa forma y, pucha, todos los estudiantes tuvieron un 7, pero ahora tengo otro curso y a este curso le voy a hacer la misma actividad, calcada. Ya voy a hacerlo de igual forma y se los voy a entregar escrito, una hojita para cada uno, y así me resultó súper bien. Pero, ¿qué puede pasar en este otro curso? Puede pasar, ¿cierto?, que efectivamente quizás se dio la coincidencia de que en el otro curso los estudiantes se adaptaron súper bien, ya lo leyeron, quizás algunos lo repasaron más que otros, ya quizás algunos tuvieron que subrayar ese texto, pero comprendieron las instrucciones solo entregadas en texto.
Pero si tengo otro grupo de estudiantes y no considero la diversidad que puedan tener mis estudiantes nuevos, ya puede que yo le entregue esa misma hojita, pero va a pasar que quizás hasta la mitad del curso no comprenda las instrucciones que están ahí. ¿Por qué? Porque no consideré, ¿cierto? No consideré que mis estudiantes eran mucho más diversos, ya que eran otros estudiantes. Si son otras personas, claramente la forma en que yo estoy procesando esa información va a ser diferente a la del otro grupo, ¿ya? Entonces, esto, dejar de pensar en que todos vamos a aprender de una misma forma, todos vamos a entregar también contenido de la misma forma, todos vamos a responder esa prueba escrita, ¿ya? De manera rápida, en el tiempo que nos piden, lo voy a redactar súper correcto, ya si finalmente a mí me cuesta mucho escribir. Y sobre los criterios y procedimientos flexibles de evaluación y promoción, eh, la perspectiva de una educación inclusiva, el fin de la evaluación es identificar el tipo de ayudas y recursos que precisan para facilitar su proceso de enseñanza-aprendizaje y un desarrollo personal y social. Ya. Cuando se menciona el fin de la evaluación en el contexto de una educación inclusiva, se refiere al propósito principal o al objetivo, ¿cierto?, de realizar estas evaluaciones. Ya no es terminar, sino que se refiere a la finalidad. Cuando menciona el fin de la evaluación, ya sería como el propósito de realizar estas evaluaciones, sería identificar las necesidades específicas de cada uno de los estudiantes para poder proporcionarle apoyo, ¿cierto? Y recursos necesarios que le ayuden, ¿cierto?, a favorecer este proceso de enseñanza-aprendizaje o este progreso. Ya, también el desarrollo personal y social. Resumiendo un poquito, ¿cierto? Resumiendo un poquito, la evaluación, ¿cierto? Que se realiza con el fin de entender cómo se pueda apoyar finalmente mejor a cada uno de los estudiantes en su camino educativo, ¿ya? Y mire, un aspecto que favorece la atención a la diversidad es que en muchos países se ha superado el modelo curricular en que se gradúan los aprendizajes curso por curso y se ha promovido la promoción automática. Ya, en algunos países ocurre, ¿cierto?, que eh, ya no se utiliza el tema de este avanzar por curso, ya que en algunos establecimientos pasa, no acá en Chile, que los estudiantes pueden pasar de manera automática de curso. Ya, pero finalmente en nuestro país se hizo durante un periodo, durante pandemia, ¿cierto? Se utilizó lo que era la promoción automática, ya, pero se eliminó ya, de manera radical al año siguiente. Ya, no recuerdo bien si fue 2019 que era la promoción automática, pero en 2020 ya se eliminó. Ya, entonces, ¿qué pasaba? Para muchos estudiantes fue una oportunidad, ¿cierto? Porque estábamos en pandemia, clases online, ¿cierto? Podíamos no tener acceso a internet, por ejemplo. Habían establecimientos donde no se estaban entregando las clases online porque los estudiantes no tenían las herramientas, ¿cierto?, para poder conectarse, no tenían internet, ya no tenían algún aparato electrónico. Y en otros colegios sí se podía tomar, pero tampoco era una opción personalizada como estaban acostumbrados nuestros estudiantes. Entonces pasó que muchos estudiantes sí pasaron de curso. ¿Qué ocurrió después, cierto? Después habían dificultades con el tema de poder, ¿cierto? Que nuestros estudiantes volviesen a esta normalidad que estaba antes, poder, ¿cierto? Eh, volver a nivelar estos contenidos, ¿ya? Y se dejó de optar por esa modalidad. Lo que sí ahora se entrega mucho más apoyo para que los estudiantes no repitan de clase, de curso, perdón. ¿Ya? Entonces tenemos que la respuesta a la diferencia implica utilizar una gran variedad de procedimientos de evaluación, ¿cierto? En que se Profesora, sí, ¿esa modalidad también existe aquí o no? existió. Ah, La modalidad de la promoción automática existió solamente en pandemia, ¿ya? Ahora nuestros estudiantes sí repiten, pero ahora es para poder repetir, para que el estudiante pueda repetir de curso, ya es mucho más
complejo, digámoslo así, pasa por muchos más procesos que como ocurría anteriormente. Anteriormente un estudiante Porque no cumplía, pero no cumplía con los requisitos para ser promovido de curso por calificaciones, ¿cierto? Por asistencia y quedaba repitiendo. Después estaba esta promoción automática, ya que se estableció por un año, y ahora ya, los estudiantes también pueden repetir, independientes si pertenecen al equipo PIE o si eh, son estudiantes, ¿cierto?, regulares, también pueden repetir, pero ahora se exige que el colegio entregue muchas más herramientas para evitar esa repitencia. ¿Ya? Entonces, igual ocurre que hay muchos colegios que dejan pasar a ciertos estudiantes que quizás no cumplían con los requisitos, pero ahí, ¿cierto?, ellos consideraron que era un estudiante que cumplía con otro tipo de requisitos, con más de actitud, por ejemplo, y que sí podía ser promovido de curso. Y hay otras instancias en que no, pero ahora la repitencia es muy bajita, por eso mismo. Verónica, ¿querías comentar algo más? Uy, ya, escucha, ya nos quedamos pendientes con el último comentario, ya, pero esa es la realidad de hoy en día. Ya vamos a ver que quizás muy pocos estudiantes repiten porque el protocolo para que un estudiante repita es mucho más extenso que el que había antiguamente, ya, pero cuando hay casos que sí lo ameritan, y si el colegio también está trabajando de manera correcta, ¿cierto?, con los lineamientos del ministerio, ese estudiante sí va a repetir, ¿ya? Pero en algunos casos excepcionales sí se le brindan mucho más apoyos, ¿ya? En esos casos sí puede ser promovido de curso. Em, ya, entonces, ¿cierto? Nos vamos a quedar hasta aquí. Ya, quedan hartas cositas por ver. Ya, entonces, sí, nos vamos a quedar hasta aquí. Lo otro lo vamos a pasar rapidito la otra semana. Esto es corto. Ya. Esto más que nada es un resumen de lo que hemos visto y nos quedaría la última clase. ¿Ya? Así que esto lo vamos a ver rapidito, súper cortito, es como un resumen de lo que ya hemos visto. ¿Ya? Y nos quedaría la última clase pendiente. Ya, este otro cuadrito también es como resumen de lo anterior, así que no se asusten si ven mucha diapositiva que nos va a quedar pendiente. Ya, eso lo vamos a ver, no tanto acá porque vendría siendo como el resumen, como les comentaba, pero ahora vamos a pasar la asistencia que nos encontró, sí, nos encontró ahora. Ya, Jennifer Afandi, Carlos Araneda. Carlos me había dicho que estaba con el audio solamente, si no me equivoco. Pero estoy presente, presente, presente. Ah, está presente Carlos, gracias. Sí, Priscila Bravo, Priscila Bravo, Silvia Bugueño, Silvana Bugueño, perdón. profesora, no sé si será la misma, pero aquí en WhatsApp dice la profesora, dice Priscila, dice, profesora, yo recién llegué y no me deja entrar a la plataforma. Eso lo mandó a las 7:30. Mm. Ya le vamos a preguntar si puede ser, claro que no me aparecen los nombres, aparece Priscila solamente. La vamos a revisar. Ya, muchas gracias. Silvana Bugueño, Silvana. La Silvana Sí, dice lo mismo, yo profesora, por favor, dice. Lo mismo. También se le cae la señal. Con problemas de conexión. Ahora comprendo. Ya, muchas gracias. Leila Castillo. Se le Leila cae Presente, la Castillo. señal. profesora. Leila. Presente, profesora. Gracias, Leila. Graciela, sí. Graciela, sí. Presente. Gracias. Valerie Cofré. Presente. Gracias, Valerie. Fabiola Contreras. Presente. Gracias, Fabiola. Silvana Cortés. Silvana Cortés. Pero ahí les Camila. Camila estaba presente. Camil. Cristina Díaz. Presente, profesora. Gracias, Cristina. Nicole Pica.
Nicole Fica, Marcela Flores, Profe, acá estoy. ¿quién es? Que no tengo acceso a la Camil, pantalla. Camila está Camil. presente. Ah, Camila está ya, es que presente. no No podía, se no preocupe. podía activar el micrófono. Sí, no se preocupe, ya la había visto delante. Está presente. Ya, Ah, ya, muchas Nicole, gracias. de nada. Nicole Fica, Nicole está ausente. Ya. Verónica Godoy, Presente. Profesora, gracias. dice Silvana Bugueño que se le cae la señal. La vamos a revisar. Ya, muchas gracias. Silvana Bugueño. Sí. Muchas gracias. Pablo González, Presente, profesora. gracias Pablo. Jazmín Ibáñez, Jazmín Ibáñez, Jimena Lezana, Presente, profesora. gracias Jimena. Katy Lizana, Presente, profe. ¿Y le voy a hacer cambio de aceite? No, gracias porque Katy. tengo ahí. Héctor Maldonado, Cambio de aceite. Presente, profesor. Cooler. ¿Tú ocupas el gracias cooler? Héctor. David ¿Y no, Pizarro, no tenéis problema con las fugas de agua? No, porque está nuevo. hay un Ah, ya. micrófono activo. No sé quién será. David Sí. Pizarro, Susan Rodríguez, Presente. gracias Susan. Génesis Sepúlveda, Génesis Sepúlveda, Lucía Toledo, Lucía, estaba presente Lucía. Sí, Lucía está presente y Génesis Sepúlveda, Presente, profesora, ¿me escuchó? Génesis o Lucía. Presente. Ah, ya se acordó. Ya, ahora sí. Lucía estaba presente y Génesis era la otra persona. Ya que se anduvo acoplando un poquito el audio. Dame un segundito. Verónica Godoy me dejó presente, profesora. Voy a revisarlo. Dame un segundito, que aquí no sé qué ocurrió. Y me queda Roxana Varela. Presente, Roxana, Varela. gracias Roxana. Y Camila Verdugo. Camila Verdugo. Ya, vamos a revisar al tiro. Ya. ¿Quién había quedado ausente? ¿A alguien no nombré? Yo tenía la duda, Verónica Godoy. Verónica Godoy. Verónica Godoy está presente. Profesora Marcela también, justo respondió otra compañera. Marcela Tengo la Flores. duda. ¿Sí? Sí, están presentes. Ya, ok, gracias. Sí, que hablaron al mismo tiempo, me parece. Ya, no se Sí. preocupen. ¿Alguien más quedó con la duda? Pasó lo mismo conmigo cuando me nombró Silvana Cortés. Hablaron varias personas, entonces no supe si pudo escuchar mi nombre o no, que estaba Silvana. presente. Ah, Silvana, había quedado ausente. Ya lo corregí de inmediato, ya está listo. La Silvana Cortés está presente, no se preocupe. Me queda ausente Nicole Fica, Jennifer Afandi, Pablo González. Presente. Pablo estaba ausente. Y ahora sí está corregido, Presente. no se No, preocupe. si yo le dije presente. No sé si no se escuchó. Ya, pero está corregido. Profesora Jazmín Jennifer, Ibáñez. profesora ¿Mm? Jennifer Afandi dice se le cae la señal. Ah, sí, ya la revisé, no se preocupen. Solo estoy nombrando a las personas que quedaron ausentes, o en caso de cualquier cosa. Ah, ya. Entonces, tenemos ausente a Nicole Fica, Jazmín Ibáñez, David Pizarro, ya, y Camila Verdugo. Ya. Entonces, el resto está presente para que no se preocupen. Ya, Ok. súper. Ya, ahora sí. Entonces, bueno, cualquier cosita, cualquier duda, Génesis Sepúlveda estaba presente también, Génesis. Cualquier cosita,
Ahí nos estamos comunicando y ya nos vemos el día jueves. Ya tenemos la última clase, yo creo que vamos a empezar puntuales, puntuales. Ya, esa vez sí, porque nos quedan hartas cositas por pasar y no puede quedarnos nada pendiente. Ya, que descansen, que esté súper bien, cualquier cosita, cualquier duda. Ah, lo de las pruebas extraordinarias lo vamos a confirmar el día jueves. Y ahí va el comunicado oficial, ¿cierto? Que les había comentado un poquito de antes. ¿Ya? Entonces, nos podemos retirar. Que descansen, que estén súper bien. Chao, profesora, buenas noches. Chao, Profesora, chicos. igual descanse. Buenas Chao, noches, chao. que estén súper bien. Chao, chao.